César, bienvenido a nuestro episodio 36 del podcast de Estrategas de Crecimiento y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Me encantó el título que le pusiste de verdad. Vamos a hablar de documentación de procesos y el título que sugeriste me encantó. Qué fastidio, pero qué necesario. Cuéntanos algo antes de irnos a la introducción. Sí, bueno, esto es una cosa, algo vital que todos sabemos que hacer y todos sabemos que lo tenemos que hacer y todos sabemos que qué fastidio hacerlo. Bueno, vámonos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Muy bien, bueno, listos para hablar de este tema que a mí, la verdad me encanta. Yo creo que de las operaciones más interesantes que hemos podido implementar, de las estrategias más importantes que hemos podido implementar con los clientes que he trabajado, tiene que ver con esto de documentar los procesos. Y me gustaría comenzar con esta frase, es una frase de Víctor Hugo que escuchamos en el Congreso de GM cuando estábamos en Miami, pero él mencionó de que si tú quieres que algo te salga bien, te pones una meta. Pero si quieres que algo te salga bien, siempre estableces un proceso. Y recuerdo muchísimo, muchísimo esa frase porque básicamente quiere decir que si hacemos algo mediante un proceso, aseguramos que siempre va a salir bien. Y esta parte me encanta muchísimo la parte de establecimiento de procesos. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar esta parte de establecimiento de procesos, el ejemplo de McDonald's. Y básicamente McDonald's, no sé si has tenido la oportunidad de ver esta película del Founder, que me parece Sí. buenísima. Quiero verlo otra vez, por cierto. Cómo McDonald's se convierte en una cadena, es un sistema de procesos repetitivos. Y básicamente cuando las personas, cuando las nuevas cadenas se están abriendo, lo que hacen es repetir el proceso exactamente y haciendo como un check, check, check. Eso me parece buenísimo, de un proceso que se convierte en repetitivo para asegurar constancia dentro de bueno, los resultados que se están obteniendo. Y como tú dices, es un fastidio, pero es absolutamente necesario. A mí, sinceramente, me parece buenísimo el establecimiento de procesos y creo que los resultados más interesantes que he podido tener con los clientes ha sido cuando verificamos procesos y establecemos procesos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, César. Mira, a mí una de las cosas que más me gusta del tema de los procesos es la interacción que existe entre todas las áreas, porque regularmente pasa que, vamos a colocar algo, ¿no? El proceso de compras, ¿verdad? Entonces, el responsable de compras tiene en su mente qué es lo que se debe hacer. Ujú. Pero el responsable de producción, por ejemplo, no sabe, piensa que el proceso de compra es sencillo y que es simplemente conseguir unas cotizaciones y pagar y que se reciba. Entonces, cuando tú comienzas a ver las interacciones que hay entre cada departamento en el proceso, todos los demás dicen, wow, yo no sabía que esto era así. Entonces, eso ayuda a muchas cosas. Y el primer impacto positivo que yo veo en las empresas es que ayuda a suavizar las relaciones porque hay un entendimiento del proceso. ¿Sabes? No es lo mismo cuando a mí se me tranca el proceso y tú sabes por qué se me trancó el proceso porque lo conoces, a que tú simplemente te quejes porque, mira, no me ha llegado el producto, por ejemplo, Claro. sin tú tener un entendimiento de todo lo que involucra el proceso de compra. Incluso cuando tenemos claros los procesos, cada miembro del equipo puede ayudar a destrabar en dónde fue digamos, cuando se tranca un proceso. Entonces, esa interacción que tiene entre todos los departamentos en el proceso, pues me parece que es fundamental al momento de, pues, de documentar todo, ¿no? Porque también pasa otro de los errores. ¿Quién documenta el proceso de compra? Entonces, solamente el de compra documenta el proceso y ya nadie se entera qué fue lo que hizo. Aquí tal, se escribe y se deja ahí guardado en un drive, en lo que sea. En cambio, si están todos, Ujú. ¿verdad? Y entre todos hacemos el proceso, entonces la cosa cambia. De hecho, los procesos se nutren mucho más, se entienden mucho más y así. Buenísimo. Y la verdad es que cuando nosotros estamos hablando con los empresarios de esta parte de documentación de procesos, básicamente comenzamos con una lista de describe tus actividades. O sea, si estamos hablando del proceso de compra, básicamente lo que vamos a hacer es una lista paso a paso de las actividades. ¿Qué tan detallado tenemos que ir? ¿Qué tan detallado tenemos que ir al punto de coger el lápiz para llenar el formato? O sea,
qué tan profundo vamos en ese 1, 2, 3, en ese listado de prioridades o listado de pasos que nosotros tenemos que hacer para documentar un proceso efectivamente? Sí, yo también he tenido la fortuna de ser auditor ISO, ¿verdad? Ujú, Y bueno, antes yo me acuerdo que los procesos eran súper detallados, ¿no? ujú, De hecho, los procedimientos, instrucciones de trabajo. Pero vamos a tomar aquí que el scope de nuestra conversación es a nivel gerencial. ujú, O sea, aquí nosotros estamos hablando del nivel gerencial, de los que dirigen la compañía. Y dentro de ese nivel gerencial hay procesos que son medulares. ujú, Bien. Y esos procesos medulares, como estamos hablando a nivel gerencial, no necesitan ser específicos. ¿Saben? Nosotros como gerente necesitamos es saber, uno, que existe un proceso y que se cumpla de la mejor manera. Y dos, saber cuándo se rompe el proceso para tomar acciones. Entonces, esa expectativa de quererlo hacer lo más específico posible eh, no es, ¿cómo se llama la palabra? No es accionable, no es factible, no es 100% que tú lo puedas aprovechar, no es 100% aprovechable. Tú lo que necesitas es, a grosso modo, las actividades más importantes que te impactan el negocio sí, dentro de ese proceso. Y esa es la mentalidad que hay que tener al momento de documentar procesos, porque si no vamos al detalle, no terminas nunca. Eso es otra, no terminas nunca. sí. Entonces, primer paso, listar todos los procesos, ojo, procesos gerenciales que nos impactan en el negocio, compras, finanzas, operaciones, despidos de personal, esos procesos medulares. Y de esos procesos, busca el Pareto. ¿Cuál es el Pareto? De esos 20 procesos que tú defines allí, el 20% es lo que determina la aguja en la compañía. Y eso, Exacto. así es. Entonces, eso, identificar primero el Pareto, ver cuáles son los procesos y después, cuando vayamos a escribir, entonces ahí sí colocarnos esa cachucha gerencial de que es no específico, sino a grosso modo la actividad más importante que se hace. Buenísimo. Entonces estamos hablando de dos documentaciones de procesos. O sea, nosotros creamos una documentación del proceso general de la empresa o del producto o del servicio que le estés ofreciendo, pero básicamente para poder entregar ese producto o ese servicio tienen que haber como fases o etapas. Entonces decimos, primero se hace esto, se compra el material, producción o servicio, o se toma el pedido, o se revisa lo que tenemos que hacer, cuál es el scope del proyecto, hasta dónde vamos a llegar, dónde vamos a considerar que ya lo logramos, cómo se entrega, cómo se verifica, cómo se hace seguimiento. Son procesos generales, ¿cierto? Como departamentos o etapas generales que nosotros estamos creando. Y luego, después de que hemos asignado un responsable a cada uno de esas etapas, entonces ahora sí el responsable se encarga de hacer como la definición del proceso que le corresponde. Entonces, cuando nosotros le decimos al departamento de compras, ok, allá esto es como tú eres el segundo etapa, tercera etapa del proceso, ahora sí describe para tu departamento cómo sería la documentación del proceso interno de compras o el proceso interno de producción o el proceso interno. Entonces, como que estamos hablando de un árbol en donde hay un proceso general, como tú dices, el que gerencia está viendo para que todos puedan entender, pero luego hay un proceso específico de cada uno de los departamentos. Y creo que allí es una de las razones de los medulares que tú llamas, esos procesos medulares en donde cada departamento define los pasos que tiene que tener para que su función dentro del conjunto completo sea un éxito. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tienes que tener en cuenta para que funcione? Yo recuerdo haber hablado con empresarios que estaban estableciendo su empresa, que no habían todavía documentado procesos, y yo les decía, imagínate que tú tienes que dar o delegar este proceso que tú estás haciendo a alguien más y queremos que lo haga a tu manera. Queremos que lo haga de la manera que siempre lo has hecho por 20 años, pero todavía no sabemos porque no lo hemos documentado. Entonces, si quisiéramos que lo hicieras a tu manera, si esa persona lo hiciera a tu manera, ¿cuáles son los pasos claves que constituyen tu esencia? Entonces, básicamente él dijo, no, él debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería hacer... Y podemos crear una lista de ese proceso específico, pero en pasos organizados para que lo hicieran a la manera del experto, del dueño del negocio. Y entonces probamos, no fue que lo delegamos, sino probamos a delegárselo a alguien. Entonces, entrégale ahora ese listado, ¿cierto? De esos procesos
para que hagan un simulacro de entrega de ese proceso y miremos qué falta y miremos en dónde no está claro y miremos en dónde no se ha definido. Entonces, si documentamos procesos con el pensamiento de que eventualmente voy a crecer en mi empresa y voy a tener que delegar este proceso a alguien más, yo quiero que lo haga de esta manera para que siga siendo parte de mi esencia, de mi empresa. Y fue un éxito, la verdad, poder tener esos listados de esos procesos medulares que tú llamas y poder decir, ahora probemos cómo funciona el departamento de ventas, cómo funciona el departamento de producción, de instalación de ese producto o servicio, cómo funciona el seguimiento. Hicimos varios listados que fue un éxito poder revisarlos todos y poder decir como ya tenemos claro cómo funciona tu empresa. Ahora sí podríamos pensar en delegar, en expandir para poder traer a otras personas que ya siguen un proceso establecido. Fue buenísimo, fue algo Eso es genial. buenísimo. Eso que dices es demasiado importante porque muchas veces los dueños de negocio piensan que, y me he pasado con clientes, Ujú. no, pero es que sienten como que esto no lo puedo hacer más nadie, eso lo tengo que hacer yo. Eso. ¿Sabes? Es un pensamiento limitante como que no, esto no lo puedo hacer más nadie, esto lo puedo hacer yo. Y esto es mágico cuando me pasó con un cliente que llegamos, ok. ¿Qué es lo que tú haces? No, yo soy el que compra. Ah, bueno, perfecto. Entonces comenzamos a generar el proceso, qué es lo primero, lo segundo, después aquí, y comenzamos a mapearlo bien en un mapita, ¿no? Y cuando terminó, el tipo dijo, wow, la hija, ¿verdad? Que era la que en teoría va a tomar el cargo a futuro, ¿verdad? Dice, no, papá, ahora sí sé lo que tú haces. Con esto yo puedo ver qué es lo que tú haces y entender bien la cuestión. Entonces, plasmar en un papel todo lo que hace te permite a ti ser escalable. Y Eso. eso es lo que yo siempre le digo a los dueños. Tenemos que hacer este negocio escalable y para que sea escalable tiene que ser replicable. O sea, ¿quieres montar otra sede? Tiene que seguir un proceso de montar otra sede, el mismo proceso que tú haces. Son dos sedes, son tres sedes. ¿Cómo hacemos? Ah, no hay tres personas iguales a ti. ¿Cómo hacemos Correcto. si quieres escalar realmente? Y ahí es donde viene la pregunta fuerte. ¿Tú quieres escalar realmente? Bueno, estos son el tipo de cosas que son fastidiosas, pero hay que hacerlas, porque si no, no escalamos el proceso, no garantizamos la continuidad del negocio. Eso que mencionas es sumamente importante. Y creo que estamos en un punto interesante porque yo recuerdo cuando estábamos hablando con estos empresarios y básicamente lo que ellos temen es perder su identidad dentro de un proceso corporativo, de un proceso muy Claro, ejecutivo, de que lo que tú dices es que ellos no lo hacen como yo lo hago. Y tal vez el éxito de mi empresa es porque yo lo tengo y lo he hecho por 20 años. Y eso me parece buenísimo que lo tengas porque cada persona o cada proyecto, cada empresario, cada dueño de negocio le ha puesto, como dice Cristina, su chimichurri, Maru es la que dice, le puso su chimichurri, entonces tiene una específica manera de hacer las cosas. Pero cuando nosotros podemos documentar esa manera específica, inclusive ese chimichurri se puede pasar a otra persona y se puede expandir, claro. crecer. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por documentar un proceso específico, caramba, esto puede funcionar para que otra persona también lo haga. Y Sí, creo que es eso, de que las personas no quieren perder su esencia. Sienten que es la manera en que yo lo he hecho y yo lo hago de una manera especial y ellos no me entienden como yo lo hago. Digo, ok, si no te entienden cómo lo haces, documentémoslo para que claro. cualquier persona lo pueda hacer. Y ahí es donde va en contra. O sea, ¿realmente tú quieres escalar la empresa? Sí, no, si queremos montar más sedes, más todo, no nos va a poder hacer todo. O sea, hay que buscar a alguien que lo haga. ¿Cómo le vas a enseñar? Ujú. Entonces, con esa pregunta, a mí me ha servido mucho para poder mostrar la importancia que esto tiene. ¿Ves? Porque si no se hacen los procesos, si no se documentan, entonces, o sea, es porque no hay importancia, se coloca a un lado, no se le ve la importancia hasta que se rompe el proceso y hay un problema, entonces, ay, falló la calidad, falló la compra, falló la venta, falló la cuestión, entonces ahí sí vamos como a reparar todo. Y ahí hay otra cosa que hay un cuento bien chévere, que lo mencionamos bastante, es que la banda Motley Crue de Ajá, los años 80, es un cuento bien chévere donde ellos, bueno, ellos tenían una lista de 50 ítems para poder tocar. ajá, Entonces, que si el micrófono tiene que estar así ecualizado, que si la guitarra, que si necesito dos guitarras, que si necesito tres guitarras, que el amplificador, que los monitores, tal volumen.
un escaloncito aquí en el stage. Pero en el ítem número 49 de los 50 decía, bueno, yo quiero que en la habitación de mi hotel, en el medio de la sala, de la mesa, tenga una cesta lleno de M&M's verdes. Entonces, si ellos llegaban al hotel y encontraban la cesta llenos de M&M's verdes, decían, mañana vamos a tocar bien y eso va a estar listo. Ahora, si llegaban a la sala y veían que no habían los M&M's verdes, entonces había un problema y había que salir a ver qué faltó para que el mañana pudiesen tocar bien. Entonces, esos M&M's verdes, yo se los digo siempre a mis clientes, esos M&M's verdes son importantísimos que los tengamos nosotros medidos. Siempre allí ver cuáles son los M&M's verdes que nos indican cuándo se rompió un proceso y cuándo no, antes de que falle. Y ese es el punto, que nosotros lo que queremos es continuidad en las operaciones y si no tenemos los procesos primeros identificados, escritos y todo, y no estamos midiendo el proceso de cómo se está rompiendo o cómo se está funcionando, entonces no estamos haciendo nada. Diferente es la cosa que tengas tus MMs verdes de tus 4 o 5 procesos más importantes de la compañía y tú tengas ese indicador semana tras semana y tú estás feliz porque ya tú sabes que vas a tocar bien el día siguiente. Oye, buenísima esa historia. Sinceramente no la conocía, pero claro, es involucrar dentro del proceso una señal de que efectivamente se siguió Exacto. el proceso. Sí, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda muchísimo una historia en donde estábamos en bachillerato hace unos cuantos años y nos dieron una lista de todas las cosas que debíamos hacer durante los próximos 10 minutos. Y era una lista ridícula, era una lista de salta, agárrate la cabeza, ráscate los ojos, o sea, era una cosa de horrible. Pero recuerdo que el tercer punto decía, bueno, primero era preséntate, levántate de la silla y todos lo hicimos. Pero luego el tercer punto decía, lee hasta el final esta lista. Y personas empezaron a leer la lista y los siguientes eran todas estas cosas ridículas y nosotros veíamos que todo lo estaban haciendo. Y uno de los últimos puntos decía, ignora todo lo que es y quédate sentado y no hagas nada. Entonces, ignora todo lo de esta lista. Y uno veía que, claro, el tercer punto decía, tienes que leer la lista hasta el final. Y es una evidencia de que no se leyó, ¿me entiendes? No se siguió el Claro, proceso completo antes de volverlo a hacer. Y eso me pareció genial. Esa historia de los MMs verdes me encanta porque es básicamente una señal de que efectivamente se siguieron todos los procesos para poder mostrar que efectivamente que se cumplió. Me encantó. Sabes que, César, te la robo. Me pareció buenísimo el implementar el MM verde de Monthly Crew. Em, pero me parece buenísimo. Y ahora, una cosa que quería mencionar también ya para redondear este tema del asunto de los procesos es mencionar el listado de procesos, la documentación de procesos, no es camisa de fuerza para los empleados, no es camisa de claro. fuerza para los empresarios. O sea, yo les digo a ellos que cuando ya tenemos una documentación de procesos, es un listado que está susceptible a la mejora y al cambio. Porque no se trata de que así documenté el proceso y así se queda toda la vida y así es como debe hacerse. Si alguna persona tiene un input y viene y te dice como, sabes que esto lo podemos hacer mejor si lo cambiamos, Buenísimo. ajústalo. Es dinámica, o sea, todas las listas son dinámicas. Ajústalo, pruébalo, sabemos, prueba inmediata de vida, revisa si funciona y ajusta ese proceso para que tenga mejor rendimiento. Entonces, después de que se estableció el proceso, ahora sí puedes escuchar el feedback y los inputs de todos los expertos que lo han hecho toda la vida, no solamente tú, sino tus empleados, para saber qué se puede hacer mejor y qué se puede mejorar dentro del listado de los procesos que tenemos. Entonces, uno de los puntos que les decía es no te quedes establecido con esta lista, sino ponla a prueba, recibe feedback de este proceso para saber si funciona o si hay una mejor manera de hacerlo, que tal vez pueda mejorar mucho Claro. tu productividad. Es que es continuo, eso, o sea, siempre, por lo menos, una vez, bueno, dependiendo también de la naturaleza de la empresa y de los cambios que se hayan, ¿no? Pero cada vez que hay un cambio, tiene que revisarse los procesos. O sea, hay un departamento nuevo, hay que revisarse los procesos. Llegó una persona nueva, esa persona tiene que revisar los procesos. Y, o sea, cada vez que hay un cambio, hay que revisar los procesos porque ese cambio impacta a todos los procesos y algo va a cambiar. Y Buenísimo. luego hay que revisarlo siempre, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, ya dependiendo de la naturaleza de la organización. Pero esa revisión es continua porque los procesos van evolucionando tal cual, no están escritos en piedra. Buenísimo. Todo cambia, entonces eso cambia. Y no solamente el cambio, sino cuando algo falla.
O sea, cuando Claro, estamos claro, pasando en la empresa y algo falló, caramba, no buscar al culpable, busquemos dentro del proceso qué faltó, qué podemos ahora revisar, o sea, cuál fue la parte que no estaba específica dentro de los procesos y por qué se generó esta falla. Entonces, cuando exacto. ya revisamos qué fue lo que pasó, perdimos algo, la producción se dañó, algo sucedió, revisemos dentro de la lista de procesos, evaluemos en dónde tenemos que poner un paso más para que eso no vuelva a suceder. Y de esa Ujú, manera, pues los procesos pueden convertirse en una herramienta supremamente ineficiente. Yo sé que es fastidioso, pero es absolutamente necesario para la escalabilidad de las empresas. Me totalmente. parece buenísimo. César, Excelente. palabras finales para terminar este asunto de documentación de procesos que a mí personalmente me encanta. Buenísimo. Mira, yo creo que las palabras finales es que esperen el siguiente capítulo porque vamos a analizar también cuando se rompe un proceso, entonces, ¿cómo hacemos para determinar esa causa raíz? Ujú. Bien, y ese es el que esperen entonces el próximo capítulo. Si este les gustó, esperen el que viene. Señores, nos encanta estar con ustedes. La verdad, sigan adelante con nosotros. Esperamos que esta parte de documentación de procesos les pueda ayudar a que sus procesos sean mejores, repetitivos y sobre todo escalables para sus empresas. Sigan con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo gigante para todos. Chao. Abrazo.